Pues bueno, ¿qué tal? Bienvenidas a toda la comunidad Mi Trabajo Cuenta. El día de hoy, pues es un día importante. Justo hoy es el Día Internacional en contra de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Entonces, es por ello que desde Mi Trabajo Cuenta decidimos pues hacer este espacio en conjunto con Fundación Trabajo Digno. Y también por acá tenemos de invitada a Yosra Elías de Tu Opción para que juntas, bueno, podamos hablar un poco más a fondo sobre este tema. Vamos a responder primero unas preguntitas que van un poco enfocadas al tema un poco más legal de qué significa este día, qué implica, conocer un poco más sobre eso. Y posterior, la segunda parte, vamos a tener un taller de primeros auxilios psicológicos, que me parece algo bien importante de pronto, pues en el contexto también actual en el que vivimos, que de pronto pues nos situamos tal vez en lugares de violencia, ¿no? Posiblemente también muchas compañeras de pronto nos escriben que están en una situación complicada laboral, ¿no? En el que también llegan a sufrir pues este tipo de violencia. Entonces, pues el día de hoy vamos a ir profundizando un poco más de este tema. Entonces, pues quiero darles la bienvenida a ambas, a Yosadar Elías, a Abigail Quiroz, por acompañarnos en este espacio, de verdad, por darnos ese tiempito y poder compartir aquí con toda la comunidad de Mi Trabajo Cuenta, que como ustedes saben, bueno, siempre el objetivo justo es informar y poder brindarles la mayor información posible. Entonces, pues bienvenidas. A ver si quieren dar algún comentario. Muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación y un placer para nosotras estar nuevamente con ustedes. Gracias. De acuerdo, bueno, vamos a comenzar entonces la primera parte, justo para escuchar a Abigail Quiroz. Aquí tenemos algunas preguntitas que justo preparamos un poco precisamente pues inspiradas en este día, ¿no? Para entender un poco más, porque de pronto nos dicen, bueno, sí, es el 25 de noviembre, el día para erradicar la violencia, pero ¿qué significa realmente, no? Entonces aquí ya preparamos una serie de preguntas para justo ir resolviendo. Entonces, la primera de ellas y que me gustaría preguntarte, Avis, es ¿cómo es que surge este Día Internacional para erradicar la violencia? Ok, una disculpa que estoy teniendo un poquito de problemas de conexión, un poquito lenta mi red. Bueno, pues mira, son esfuerzos de instituciones a nivel internacional para visibilizar una necesidad específica, ¿no? Que en este caso, pues bueno, es la necesidad de combatir, de erradicar a largo plazo, que ese es el objetivo como final, un tipo de violencia pues hacia las mujeres, ¿no? Lo que llamamos violencia de género, que no es que las mujeres seamos las únicas personas víctimas de violencia, pero sí hay digamos que una especial, la necesidad de una especial protección para las mujeres, porque justo por cuestiones de género existe violencia muy marcada en contra de las mujeres, ¿sale? Entonces, pues bueno, es como la iniciativa para que a nivel global se visibilice y justo sea el motor de cambio y el detonante para eventos, pues justo como este que estamos haciendo ahorita, ¿no? De tomar conciencia, de empezar a generar acciones desde las autoridades locales, a nivel federal, a nivel estatal, o desde la sociedad civil organizada, ¿no? Como es lo que estamos haciendo en este momento, Lau. De acuerdo, muchas gracias, Avi. Pues sí, justo es importante pues conocer un poco más sobre el contexto, ¿no? El qué hay detrás, porque creo que de pronto, pues sí, tenemos muchas fechas importantes a lo largo del año, pero a veces no conocemos, ¿no? Como el qué hay detrás, el por qué surgió, el para qué surgió, ¿no? Entonces, pues igual un poco las siguientes preguntas van encaminadas hacia eso. Justo otra de las preguntas que surgen sobre este tema es ¿qué implica este día, no? O sea, ¿qué significa la erradicación de la violencia? Eh,
significa lograr es lo que te decía hace rato, Lau, es lograr como el objetivo final, que es la erradicación, que es erradicar, terminar, que se acabe, que deje de ocurrir, que dejen de ocurrir este tipo de violencias en contra de la mujer. Obviamente, pues no es un trabajo fácil, no es algo que se logre de la noche a la mañana, ¿no? Es un conjunto de esfuerzos continuados, reiterados, pero ese es el objetivo final, ¿no? Que a largo plazo, que a mediano o largo plazo, llegue el momento en que no haya una violencia dirigida hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Porque, insisto, no somos las únicas víctimas de violencia, pero este tipo de violencia de la que estamos hablando hoy es el tipo de violencia que sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Que es lo que llamamos violencia de género. Tenemos incluso tipos penales, Lau, en nuestro código que hacen referencia a este tipo de violencias. Existe el término de feminicidio, que no es otra cosa que un homicidio, pero que tiene este enfoque de género. Entonces, por ejemplo, este tipo penal surgió a raíz de esta necesidad de erradicar esa violencia, ¿no? Entonces, como te decía, son esfuerzos internacionales que a nivel nacional, pues se ven reflejados en esfuerzos tanto a nivel de las autoridades, tanto en el ámbito de las autoridades, como en el ámbito de la sociedad civil. Entonces, bueno, erradicar es terminar con esa violencia, que deje de existir de manera absoluta, ¿no? Entonces, no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana, pero pues es importante que vayamos caminando hacia ese rumbo, ¿no? Ok, de acuerdo. Sí, creo que definitivamente esto nos deja más claro, ¿no? Sobre qué significa este término, ¿no? Que de pronto es como tan resonado y decimos, bueno, sí, pero erradicar es como disminuir, bajar, ¿no? Y es como bien dices, ¿no? Finalmente, pues terminar ahora sí que de raíz con ella, ¿no? Que evidentemente, como bien mencionas, pues va a llevar tiempo, como los procesos que se han llevado en la lucha también del trabajo en el hogar, ¿no? De los cambios que se han hecho que son paulatinos, que no ocurren rápidamente como quisiéramos, pero que bueno, vamos encaminados hacia que eso suceda. Entonces, justo quería platicar contigo también más a fondo, porque en 2021 sabemos que se aprobó algo que se llama el Convenio 190, ¿no? En el que se establece que todas las personas pues tenemos derecho a una vida libre de violencia laboral, ¿no? Pero igual quisiera saber, y justo lo habíamos comentado anteriormente en otro Facebook Live, ¿no? De es importante primero saber, pues, qué es un convenio, ¿no? Y qué significa esta palabra, ¿no? De ratificar. Entonces, quisiera que pues tú nos explicaras un poco más sobre esto. Ok, sí, claro, Lau. Pues mira, este tipo de convenios, como te decía, son de índole internacional. ¿Qué quiere decir? Que entre estados, entre distintos países, llegan a estos compromisos, ¿no? Tenemos organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, que es la organización que impulsa todo este tipo de normas y de convenios de tratados internacionales protectores para el trabajo, para la dignidad en el trabajo, para la libertad de asociación, y en este caso, pues bueno, el 190 para erradicar la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Entonces, ¿qué pasa? Que la Organización Internacional del Trabajo propone estos ordenamientos, estos convenios. El convenio no es otra cosa que una serie de reglas, es como si fuera una ley, pero que los estados tienen la decisión de aceptar o no aceptar esa ley. Entonces, ¿qué sucede? Que este convenio tiene que ser aprobado por cada país. Cada país va a revisar el convenio, esta suerte de disposiciones, y va a revisar que todas sean apegadas a su normativa interna. Porque, ojo, los países tenemos leyes internas. Entonces, ¿qué pasa? Que este convenio pues tiene que ser adecuado a esas leyes, ¿no? Yo no puedo aceptar un convenio que contradiga mis propias leyes. Lo revisan y se ratifica. ¿Qué implica que se ratifique por un país? Que el país está diciendo, le entro, firmo, ¿no? Firmo, y en el momento en que yo firmo ese convenio, me comprometo ante el escenario internacional a cumplirlo. Entonces, pues es, digamos, como un compromiso del país que ratifica este convenio
para ajustar sus normas internas y para respetar todas estas disposiciones que tienen los convenios internacionales. Ok, de acuerdo. ¿Y nos podrías decir qué exactamente establece este convenio 190? Porque ahorita yo mencioné de, bueno, este convenio justo busca el que todos tengamos una vida libre de violencia, pero sé que hay cosas mucho más específicas que se establecen dentro de este convenio. Entonces, si tú nos puedes también hablar un poco más sobre esto. Ok, pues mira, son dos aspectos esenciales. El convenio es sobre la violencia y el acoso. Entonces, el convenio nos va a definir qué se entiende por violencia, qué se entiende por acoso y esencialmente lo establece en el ámbito del trabajo, Lau. Esta es otra cosa importante. No habla de un ámbito familiar o de un ámbito social, no habla de una violencia que puede ocurrir en la calle, sino se especifica en la violencia, se enfoca en la violencia que puede ocurrir en el ámbito laboral, ¿sale? Entonces, trata de proteger a los trabajadores en contra de las violencias que pueden sufrir, ya sea por discriminación, por motivos de género, por motivos de sexo, de creencia religiosa, violencia que pueden sufrir entre iguales, entre otros trabajadores del mismo rango o desde sus superiores. Y nos establece una serie de obligaciones para los empleadores, para los patrones, para las empresas, para cuidar que en los centros de trabajo no exista este tipo de violencia. Porque, ojo, cuando existe este tipo de violencia, Lau, tanto es responsable el violentador, el agresor, como es responsable la empresa, porque la empresa tiene la obligación de establecer estos mecanismos de protección para que este tipo de violencias no sucedan. Entonces, pues grandes rasgos nos establece estas obligaciones para las empresas a fin de proteger a los trabajadores y evitar que sucedan actos de violencia o actos de acoso dentro de los centros de trabajo. Ok. Es decir, que justo, bueno, al menos en el trabajo del hogar, por las características que se realiza, que justo es en el ámbito privado, pues también es responsabilidad de los empleadores, ¿no? En este caso, precisamente, como hablábamos de pronto en otros espacios, de generar un lugar seguro, ¿no? Para la trabajadora, ¿no? El estar alerta, el tener estos mecanismos de comunicación, ¿no? De confianza en el que de verdad la otra persona que está trabajando en nuestra casa, pues se sienta con esa confianza de acercarse y decirnos, oiga, está pasando esto, ¿no? Porque creo que también eso de pronto sucede mucho, que tal vez no hay una buena comunicación, ¿no? Que justo nada más es como, bueno, viene a hacer su trabajo y ya, pero no cruzamos palabra, y que justo puede llevar a desencadenar este tipo de problemáticas, ¿no? Y que justo pues se van haciendo más grandes, ¿no? Y que de pronto pudieran ser más graves incluso. Entonces, esto también es importante, tanto para las trabajadoras, para toda la comunidad que se conecta y que nos escucha, también el compartirlo con sus empleadoras, ¿no? Con sus empleadores y decirles, a ver, bueno, parte del que tengamos una buena relación laboral también es esto, ¿no? El que ambas podamos sentirnos seguras en este espacio, porque finalmente, pues el trabajo del hogar se realiza en un espacio, como ya mencionaba, que es privado, ¿no? Que justo no cuenta con esta visibilidad, ¿no? Al menos, digamos que a plena vista, ¿no? O sea, solamente las personas que están dentro de este espacio saben lo que sucede, ¿no? Y muchas veces, aún así, no saben exactamente qué sucede, ¿no? En su propio espacio, como es el hogar. Entonces, por eso es primordial, justo que tanto igualmente como ya mencionaba y vuelvo a repetir, que en este caso las compañeras, las trabajadoras, pues también puedan tener, me parece importante, un protocolo, ¿no? Un protocolo a seguir de empezar a detectar, ¿no? Cuando está sucediendo algo fuera de lo normal, algo que no les hace sentir cómodas, ¿no? Ya lo mencionábamos de pronto en el Facebook Live que tuvimos anteriormente sobre la violencia, ¿no? Que justo cómo empezar a detectar ese tipo de cosas, ¿no? Que de pronto nos hacen saltar ciertas alarmitas que a lo mejor empiezan muy sutilmente, ¿no?
pero creo que justo vale la pena siempre el cuestionarnos, ¿no? El que aunque haya algo que de pronto parezca cosa de nada, ponerle atención, ¿no? Y cuestionarla, ¿no? Que si mi empleador como que hoy me agarró el hombro, pero yo no estoy cómoda en que me agarre, pues expresarlo, ¿no? Empezar a expresar ese tipo de cosas y no callarlo porque justo pueden ser situaciones que puedan escalar a todavía más, ¿no? Entonces, también será importante justo de parte de los empleadores como tener en cuenta este tema, ¿no? Estos mecanismos, también generar su propio protocolo, ¿no? De qué puedo hacer en este caso si de pronto está sucediendo algo así en mi hogar, ¿no? Entonces, definitivamente me parece algo bien, bien importante. Y justo, bueno, otra de las preguntitas que va justo ligada a esta es saber cuáles son estos mecanismos para garantizar que lo que establece este convenio pues se aplique, ¿no? O sea, que realmente se cumpla. Híjole, esa pregunta es bien interesante. Bueno, antes quisiera enfatizar la importancia de lo que dices, ¿no? Primero, darnos, ya lo platicamos en un Face previo en un link previo con la licenciada Yosadara, el cómo darnos cuenta de este tipo de violencias que a lo mejor son así pequeñitas y no las detectamos o pensamos que son normales, ¿no? Entonces, empezar por ahí, ¿no? Darnos cuenta de cuándo estamos siendo víctimas de una violencia, aunque sea microviolencia, porque, ojo, la microviolencia es la puerta de entrada para violencias de mayor magnitud. Entonces, bueno, ese es el primer punto importante. Ahora, lo otro, cómo se van a aplicar o cómo se va a vigilar su cumplimiento. Tenemos algo bien interesante, Lau. Tenemos muchos tratados internacionales como país que nos establecen derechos humanos, que nos establecen pues protección como este tipo de convenios en contra de violencia, de acoso. Pero te voy a contar algo bien interesante. Estos convenios internacionales no establecen nada nuevo ni nada que no tengamos ya dentro de nuestra casa como país. Es decir, este convenio no nos establece nada más de lo que ya nos establece la Ley Federal del Trabajo, que es este mismo derecho a un trabajo digno, a un trabajo pleno de derechos y a un trabajo libre de violencia y de discriminación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta protección que tiene el Tratado Internacional, pues digamos que tiene un impacto hacia afuera, ¿no? Digamos que como país nos vemos bien suscribiendo este convenio porque nos comprometemos, ¿no? Como país. Pero a nivel interno, ya nosotros desde particulares, como personas trabajadoras, la misma protección que me da la ley del trabajo es la que me va a dar este convenio, ¿sale? Entonces, estas dos normas se hacen valer en los juicios laborales. En los juicios laborales, nosotros al representar un caso en donde a lo mejor hay un despido, pero además hay actos de violencia, hacemos valer estas disposiciones ante los tribunales y los tribunales tienen el deber de vigilar que se cumpla tanto la ley como el convenio, ¿no? Existe algo que se llama control de convencionalidad, que no es otra cosa que la obligación de las autoridades de vigilar que estos convenios se cumplan. Entonces, esto, tanto la ley como el convenio, se hacen valer ante los tribunales laborales en los propios juicios. Ok, de acuerdo. Me parece bien importante justo poner atención pues en todo esto que tú nos estás explicando, ¿no? Porque de pronto justo pues creo que muchos, y me incluyo, ¿no? De pronto estamos como en blanco, como que conocemos bien poquito, ¿no? De a ver y a dónde voy y qué hago y cómo se garantiza esto, ¿no? Eh, Justo me parece muy importante y también algo que sería bueno tal vez hacer en otro espacio, que nosotros aquí ya estamos construyendo la agenda del siguiente año, eso es lo que ustedes no saben, pero ya que estamos sacando justo varios temas que podemos seguir abordando y uno de ellos es, me parece valioso profundizar más en esta diferencia que mencionabas que se hace en el convenio, ¿no? De la violencia y el acoso, ¿no? También, porque me parece algo, pues sí, bastante importante, de mucha relevancia y que desafortunadamente sucede en varios espacios de trabajo, ¿no? De pronto son
vaya las compañeras que nos llegan a escribir. Seguramente hay más compañeras que de pronto incluso pues no lo escriben, ¿no? Prefieren no decirlo porque es como, bueno, simplemente pasó una situación incómoda en mi trabajo y por eso decidí renunciar y ya está, ¿no? Sin embargo, creo que también valdría la pena generar un espacio posterior a este para retomar este tema e ir profundizando más. Entonces, pues sí, justo yendo ahora sí, yendo a la siguiente pregunta, ya sabiendo un poco sobre lo que nos cuentas, desde pues qué significa este día, significa el convenio 190, qué significa erradicar la violencia, me gustaría justo ir cerrando esta primera parte con una última pregunta que es, ¿qué hacer? O sea, ¿hacia dónde podemos acercarnos o qué podemos hacer en caso de sufrir alguna de estas situaciones, que nos encontramos en una posición vulnerable, tanto de violencia o acoso? ¿Qué hacer? Híjole, el qué hacer va a depender de cada persona, ¿no? Nosotros siempre cuando asesoramos a los y las trabajadoras les decimos, pues, cuáles son los escenarios, cuáles son las posibilidades, cuáles son sus alternativas, ¿no? La última decisión, pues siempre es de ellos, ¿no? Eh, las alternativas, digamos que legales, pues básicamente son como dos caminos, ¿no? O buscas un diálogo, una comunicación asertiva, ¿no? Como nos explicaba yo Sadara en un pasado, una comunicación asertiva expresando qué te incomoda, por qué te incomoda, ¿no? O si hay algo que te hace sentir mal, una manera en que te hablan, que te hiere, que te ofende, en fin, ¿no? Expresarlo con el objetivo de detener esa violencia, ¿no? De que ya no me hablen así, de que ya no me llamen así, de que ya no me griten así, ¿no? De detener esa violencia. En ocasiones, pues puede funcionar. A lo mejor la otra persona pues, le cae el 20 y dice, ah, sí, como que me estoy pasando en el tono de voz, como que no debe hablar así. Bueno, a lo mejor la otra persona reflexiona, y bueno, cesa la violencia, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como el primer momento, ¿no? O el ideal, yo creo. Cuando sucede que no cesa la violencia, o a lo mejor ni siquiera hay esta apertura, ¿no? Porque hay ya niveles de violencia en que dicen, es que no se puede hablar con ella, ¿no? O con él, porque es que apenas le digo algo, entonces empieza a gritar y empieza a aventar cosas, no sé, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya no hay como mucha apertura al diálogo, ¿no? Ya no hay mucha posibilidad, entonces, pues ahí lo que nosotros les recomendamos es, pues a lo mejor valorar la decisión y decir, a ver, costo-beneficio, ¿no? Si a lo mejor la violencia es como mínima y dices, ah, bueno, pues no le hago caso, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero conservar mi trabajo, pues fuera de ahí, me tratan bien, me pagan bien, me dan seguridad social, me pagan prestaciones, en fin, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues es cosita de nada, bueno, a lo mejor me lo aguanto y lo ignoro, ¿no? Ok, pero si ya son violencias más marcadas, pues obviamente el consejo es separarse del trabajo, separarse del trabajo porque otro tipo de violencias ya más graves, pues obviamente pueden llegar a un daño ya no solo psicológico, sino físico. Entonces, pues digamos que la alternativa que nosotros les damos es separarse del trabajo y demandar una indemnización. La ley establece una sanción para cuando ocurren este tipo de conductas violentas y entonces el empleador tiene que pagar una indemnización porque la separación no fue porque yo me quisiera ir, sino fue porque me estoy protegiendo a mí misma de este tipo de violencia. Y entonces la responsabilidad recae en el empleador. Entonces, hay una indemnización que se tiene que pagar a los trabajadores. Entonces, digamos que serían como las dos alternativas, ¿no? Si la violencia no es como tan grave, pues a lo mejor podemos sobrellevarlo, ¿no? Poniendo ciertos límites, pero si es ya grave, pues bueno, el consejo es sí considerar la posibilidad de separarse del trabajo y reclamar el pago de estas indemnizaciones que establece la ley. Claro que sí, me parece bien, bien importante esto que señalas, porque creo que igual se desconoce mucho, ¿no? El saber sobre el tema de la indemnización, ¿no? Muchas veces se cree o existe justo detrás como este temor o esta cosa que te detiene de decir, es que dependo de este trabajo y entonces no puedo renunciar, ¿no? Pero justo, pues aquí están las opciones, ¿no? De que
precisamente como ya mencionaba Abby, ¿no? Al no ser una decisión meramente libre, ¿no? Sino que más bien te están orillando a tomar esta decisión, pues entonces pues existe esa posibilidad, ¿no? De recibir esa indemnización y que de todas maneras pues te ayuda, ¿no? Un poco a tener ese sostén mientras encuentras otro trabajo, ¿no? Pero sí es bien importante justo pues hacer hincapié, ¿no? En el que no se puede permitir ningún tipo de violencia, ¿no? Siempre es importante decirlo, expresarlo, porque no es, bueno, sí, no se permite, o sea, de ningún modo, de ninguna persona, ni porque sea mi empleadora o mi empleador, no hay manera. Entonces me parece justo muy acertado todo esto que nos dice Sabi, justo para que igual las compañeras pues tengan también esta información presente, ¿no? Que de pronto, como ella decía, pues no se sabe y que creo que es muy valiosa. Entonces, pues muchas gracias, Abby, por todo Bien. esto que nos decís. Otro último consejito, la ahorita que comentas eso de, pues es mi única fuente de ingreso. Yo siempre el consejo que les doy es, a ver, si vas a tomar la decisión, las decisiones realmente sensatas en la vida no se toman así de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, a ver, si estás tomando, deliberando sobre si renuncio o no, bueno, no renuncio, si me separo del trabajo o no a causa de esta violencia, y a lo mejor dice, no sabes que sí, porque ya es mucho, ya me duele la cabeza todos los días, ya el desgaste es mucho, ya no puedo, ¿no? Ya no tengo ganas de ir a trabajar, en fin. Entonces yo creo que sí valdría la pena considerar el separarse y reclamar la indemnización. Y entonces, pues irlo preparando, ir echando paja un poquito el lado. ¿Qué te quiero decir? Pues que si yo sé que ya quiero dejar ese trabajo, pues empiezo a buscar otro, empiezo a buscar otro, ¿no? Y sabes que cuando ya tengo otra alternativa de trabajo, ahora sí, dejo ¿no? Entonces, no es que tiene que ser de la noche a la mañana, pero lo podemos ir planeando, ir buscando otras alternativas de trabajo. En cuanto tengamos otra puerta abierta, cerramos este ciclo porque es un ciclo dañino y nos vamos, ¿no? Y otra cosa, en el nuevo sistema de justicia laboral que ya entró en vigor en Ciudad de México, que era uno de los últimos estados que faltaba, de octubre para acá, los procedimientos ya son muchísimo más rápidos, ¿no? Un asunto se puede solucionar en conciliación en cosa de 1 o 2 meses. Y si se llega a juicio, si no logras una conciliación en los primeros 2 meses, mes y medio, 2 meses, entonces tienes la posibilidad del juicio y los juicios ya son muchísimo más rápidos. Antes un juicio duraba años, ahorita un juicio se soluciona en cosa de 5 o 6 meses. Entonces, digamos que es como otro factor a considerar para que lo valoren, ¿no? Que no sientan que es imposible llegar a una sentencia favorable, ¿no? Es posible y tienen muchas probabilidades de éxito en el juicio y además, pues bueno, ya es mucho más rápido de lo que era antes, entonces yo creo que es algo a considerar para el momento de decidir, ¿no? Si estamos en una situación de este tipo. Exactamente, justo les vamos a compartir posiblemente en las siguientes semanas un material, porque justo Abby nos estaba contando eh, ahí en Chismecito un caso de éxito, precisamente desde la fundación de una compañera, precisamente que, bueno, pues llegó a la fundación desde mi trabajo cuenta y hoy nos platicó, ¿no? Que al final pues la resolución fue a su favor. Entonces les vamos a compartir también ese caso de éxito para que pues ustedes se motiven, ¿no? Y sepan que sí hay alternativas, que sí hay una lucecita al final del camino y que no tienen por qué soportar y permanecer en un trabajo donde ya no la están pasando bien, ¿no? O sea, definitivamente donde justo las condiciones no son dignas. Entonces, por ahí se los vamos a estar compartiendo muy seguramente la siguiente semanita o las siguientes semanitas, pero bueno, ahí lo van a tener. Y te agradezco muchísimo, Abby, por todo esto que nos dices. Siempre es un placer, bueno, aquí escucharte y que nos expliques sobre todo un poco más a fondo sobre qué es esto del convenio, que profundicemos más, que siempre nos des estas recomendaciones, ¿no? A toda la comunidad para que las tengan ahí en cuenta. Entonces, bueno, pues ahorita vamos a pasar a una segunda parte. Todavía no se nos va a ir Abby, pero vamos a pasar a una segunda parte justo de un taller con Yosadar Elías,
ella nos va a dar un taller precisamente sobre primeros auxilios psicológicos, ¿no? De pronto, si ya estamos en una situación complicada, como decíamos, siempre esperamos que no sea así, ¿no? Pero desafortunadamente, pues hay casos donde ya estamos en una situación que es un poco más complicada, que estamos tal vez en un contexto de violencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, este taller es para eso, ¿no? Para tener un poco más herramientas sobre el qué podemos hacer, no solo para nosotras mismas, sino incluso para con otras compañeras, ¿no? Entonces, bienvenida, Yosadara. Ahora sí que te dejo la palabra. Muchas gracias, hermosa. Te quisiera pedir de favor, si me permites compartir la pantalla Claro que sí. para mostrarles así unas poquitas, no prometo, son poquitas diapositivas con información bastante condensada y tú me indicas, ándale, ya me lo va a permitir. Excelente. Ahora déjenme nada más pelear 2 segundos de este lado para que se pueda presentar y listo. Ok, bueno, ¿se alcanza a ver completa ahí la pantalla? ¿Se ve bien? Perfecto. Muchas gracias. Ok, hermosa. Pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre lo que es la comunicación no violenta y la parte de primeros auxilios psicológicos y por qué van necesariamente de la mano. Primero, bueno, la comunicación no violenta lleva algunos componentes que es para poder tener una conexión con la otra persona y no actuar de una manera violenta con ella y tampoco recibir una información o una comunicación de manera violenta hacia nosotros. Ya por ahí en otra ocasión tuvimos la grata experiencia de colaborar con ustedes y platicábamos sobre la diferencia entre lo que es agresión, que es una respuesta innata de la persona ante una situación que te pone en peligro o que te hace sentir incómoda, y la violencia, que es algo que se hace con toda la intención de lastimar o de ofender o de molestar a otra persona. Entonces, en ese sentido, para podernos comunicar de una manera en que no violentemos ni recibamos violencia, hay que considerar algunos factores. Por ejemplo, los componentes para tener conexión con otra persona. Hay que expresar lo que nos está pasando sin juicios. Y por el otro lado, escuchar con empatía lo que la otra persona vive. Esto me encantaría luego pasarles más información al respecto. Lo pueden encontrar muchos ejercicios y mucho más a detalle en Instituto Cultivo, que lo buscan así tal cual en el Face y lo pueden ver de una manera mucho más puntual. Entonces, para poder platicar con una persona y no caer en este tema de una comunicación violenta, primero pues hay que tener 4 cosas en contexto. Primero, las observaciones, los sentimientos, las necesidades y luego cuál es la petición textual. Esto lo tomo porque Aviv les decía que la primera manera de tratar de evitar que un malentendido, un conflicto llegue a lo mejor hasta un juicio es primero, digamos, esta amigable composición, ¿no? Nos sentamos a dialogar con la otra persona y el dialogar con otra persona no siempre es sencillo. Tenemos, por ejemplo, sentimos de repente, decimos que nos sentimos de tal o cual manera, cuando en realidad lo que estamos haciendo es emitir juicios o evaluaciones ocultas. ¿Por qué? Porque estamos les comentaba Abigail ahorita, no tomar decisiones cuando estamos llenos de emoción, porque podemos confundir nuestras necesidades y nuestros sentimientos con juicios. A mí me comentaba mi abuelita, ¿no? En su momento, nunca tomes una decisión ni muy enojada ni muy contenta, porque tu parte de razón está nublada, no estás atendiendo realmente lo que está pasando, solo te estás dejando llevar por el sentimiento, por la emoción. Entonces, primero, hacer a un lado los juicios. Después, entender cuáles son esas necesidades humanas que tenemos como de manera básica, el reconocimiento, el sentirnos valoradas. Entonces, cuando mis necesidades sí están satisfechas, me genera ciertos sentimientos y puedo dialogar con la otra persona. Pero cuando no es así, me va a provocar otro tipo de sentimientos que pueden entonces llevarme a esta parte tan emotiva que no me permita comunicarme de la mejor manera. Luego entonces,
cuando el problema ya lo tenemos más o menos manejado, que esta parte de comunicación la hemos podido llevar a un buen término, sale un acuerdo, una negociación y no existe el problema. Sin embargo, este tipo de situaciones violentas, que como lo platicamos en su momento, no necesariamente son agresiones físicas que recibe la persona, pueden ser violentadas de manera física, psicológica, emocional, económica, bueno, muchas maneras. Cuando tenemos a una persona cercana a nosotros que está viviendo esta situación, nosotros, aunque no tengamos una preparación psicológica, sí podemos darle esta, digamos, esta primera ayuda, esta primera atención, y esto va a hacer que la persona que está sufriendo la violencia pueda estar en un estado anímico de sus sentimientos más controlados y entonces pueda pensar tranquilamente qué es lo que quiere hacer. Si quiere irse por la vía de un diálogo, de arreglarlo digamos, de común acuerdo, adelante. Sin embargo, si ya tiene que pensar en un proceso legal, que ahí, bueno, pues lo ideal es que se acerquen ahí con Abigail y todo su equipo de expertos, pueda hacerlo, pero primero hay que ayudarle a la persona a que tenga esta contención emocional y entonces pueda tomar una decisión. Entonces, les voy a compartir los pasos básicos para que puedan dar primeros auxilios psicológicos a alguna compañera que lo esté necesitando. Cuando una persona está en crisis, está en una situación que la altera, no necesariamente va a gritar, va a llorar, va a salirse corriendo. También puede ser que la persona empiece a quedarse muy callada, muy tranquila, muy quieta. Es decir, lo que nos va a dar la pauta para saber que una persona está en crisis es que empieza a actuar de una manera totalmente diferente a como normalmente lo hace. Entonces, si identificamos que alguna de nuestras compañeras está pasando por esa situación, es importante hacer un correcto acercamiento y de esta manera poderle ayudar de una manera más adecuada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la persona que está en esta crisis, que insisto, no necesariamente quiere decir que esté llorando, que esté gritando. Puede ser que esté demasiado tranquila, demasiado callada, y eso también es una alerta de que está pasando por un proceso crítico. Nos vamos a acercar con mucho respeto y nos vamos a identificar con la persona. Una persona que está en crisis no siempre es alguien que conocemos. También puede ser alguien que no nos tenga a lo mejor del todo la confianza y vamos a intentar ofrecerle la ayuda. Entonces, primero nos identificamos y nos acercamos con la persona. Después, básico, hay que preguntar si la ayuda la requieren o no. Puede ser que de entrada nos digan que no, pero como ya hicimos este primer acercamiento, la persona que está siendo víctima de esta violencia empieza a generar un vínculo de confianza con nosotros y en un momento determinado sí nos va a requerir la ayuda. Cuando esto sucede, entonces podemos avanzar. Es decir, no podemos obligar a nadie, por muy evidente que sea la situación violenta por la que está atravesando, no podemos obligarla a que nos deje ayudar o a que se deje ayudar por alguna otra persona o alguna otra institución. Tiene que ser que la persona víctima de violencia reconozca que está en una situación que no le es del todo favorable o agradable. Después vamos a tratar de buscar un lugar tranquilo, seguro, para poder platicar con la persona. Es decir, si son compañeras en el mismo lugar de trabajo, que sea fuera del lugar de trabajo donde puedan platicar con ella. O bien, si es alguna conocida, en un lugar donde no se sienta observada o no se sienta amenazada por la persona que está ejerciendo violencia sobre ella. Hacerla sentir cómoda, segura, si necesita agua, si le invitamos un cafecito, tal vez algo de comer. Lo importante es que sus necesidades básicas de temperatura, comida y bebida estén satisfechas para que entonces sí, nuestra compañera pueda ir empezando a contener otra vez el control de sus emociones, no tiene hambre, no tiene frío, ya está más tranquila y entonces pueda abrirse con nosotros y comentarnos cuál es la situación complicada por la cual está atravesando.
vamos a preservar siempre la privacidad y la confidencialidad que nos están dando. Es decir, si somos compañeras de un mismo centro de trabajo, no vamos a irle platicando a las demás compañeras, oye, ya te enteraste que nuestra compañera fulanita le están gritando, la están maltratando, le dijeron, le hicieron. Eso hay que dejarlo de lado. Lo más importante es poder escuchar, poder ser ese hombro para que nuestra compañera pueda contarnos qué es lo que está sucediendo y entonces, si está en nuestras posibilidades, poderle ayudar y en caso de que no, cómo canalizarla. Después, si notamos que hay otro tipo de necesidades, es decir, que no solamente es una compañera que lo que requiere es apoyo o que la escuchemos y a lo mejor ya presenta señales físicas de violencia, entonces sí, tenemos que canalizarla con otra persona, con alguien que pueda atender primero esas lesiones que tiene, después con las autoridades y hasta ahí sería la única intervención que podemos hacer. No podemos dar más que apoyo, solamente somos, como les decía, este hombro para que se recarguen, para que pueda recuperar fuerzas, para que pueda pensar con más claridad qué es lo que sigue. Por más evidente que sea la violencia, el abuso, si la personita que está recibiéndolo no solicita la ayuda, difícilmente vamos a poderle apoyar de ninguna otra forma. Y bueno, pues para terminar, es indispensable explicar que estamos, cuando ya vamos a acompañar a nuestra amiga, a nuestra compañera de trabajo con alguna otra instancia, es decir, a lo mejor a la enfermería, si es que estamos en una empresa, a la clínica de salud, si es que la acompañamos porque recibió maltrato en la casa donde está trabajando, es este proceso como de endosarla, de entregarla con las autoridades correspondientes o con el servicio médico correspondiente, solo es el acompañamiento hasta ahí. No vamos a entrar a dar explicaciones nosotros de lo que le está pasando a ella, porque lo único que generamos es una revictimización, o sea, están ayudando a que recuerde lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y eso no es sano para ninguna de las dos, ni para la persona que está sufriendo la violencia, ni para el acompañante, porque como ya escuchamos lo que sucedió y ya le dimos este acompañamiento, empiezan a entrar también en nosotros estos juicios y al momento de ayudar o de acompañar a que pueda explicar qué fue lo que pasó y recibir ayuda, vamos a sesgar la información. Entonces, solamente hacemos el acompañamiento y la esperamos fuera. Hay que darle espacio a la persona para que ella pueda procesar y pueda explicar qué es lo que le está sucediendo y ya el personal que tiene toda la formación adecuada le puede ayudar a continuar con su proceso. Si es una autoridad, si es servicio médico o si es una asesoría legal, a partir de ese momento nosotros ya nada más fuimos un acompañante, estamos ahí para apoyar, pero hasta ahí queda nuestra intervención. De ser posible, hay que hacer una relatoría de hechos, esto es en una hojita, aunque sea en WhatsApp, cómo encontré a mi compañera de trabajo, qué fue lo que me comentó, si tenía lesiones que yo podía ver, que lo hubieran jaloneado o que le jalaron su cabello, en fin, tal cual. Como vimos las cosas, escribirlo, porque muy probablemente, si es un proceso legal el que va a necesitar llevar a cabo, nuestra percepción, lo que nosotros observamos, le va a ayudar como una prueba y se lo podemos entregar. Este es, a grandes rasgos, lo que es el proceso de primeros auxilios psicológicos. Les recuerdo, hacer el acercamiento, escuchar solamente con empatía, ver que sus necesidades básicas estén cubiertas y darle el acompañamiento con el personal que ya de manera profesional está mejor capacitado que nosotros para poderle ayudar a continuar un proceso. Solo fuimos acompañamiento, solo le ayudamos a contenerse. Si recuerdan, las que nos acompañaron la ocasión anterior, platicábamos de nuestros 3 cerebros, ¿no? Entonces, lo único que hicimos fue ayudarle a que su cerebro de tiranosaurio, ese que está con la emoción a flor de piel y con la querer defenderse y hacer ahí una revolución, le ayudamos a que se contenga para que permita que vea las cosas con mayor claridad y pueda tomar mejores decisiones
de acuerdo a lo que le convenga a la persona. Lau, ¿alguna duda? Me parece que todo está súper claro y de verdad te agradezco mucho como haber tenido este espacio para hablar sobre esto, porque de pronto creo que nos pasa no solo en el ámbito laboral, ¿no? Sino en general de la vida, que de pronto igual y nos encontramos con alguna amiga, amigo, familiar, ¿no? Y que no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Cómo hacer esa contención que de pronto pues necesitan, ¿no? Entonces me parece muy valioso que podamos pues justo escuchar más sobre esto, aprender, ¿no? De qué manera puede hacer ese acercamiento sin que se sienta invasivo, ¿no? De qué manera justo podemos apoyar, ¿no? Porque de pronto queremos hacer mil cosas, hicimos, pero no sé cómo. Entonces creo que definitivamente esto nos ayuda a eso, a saber de qué manera podemos hacerlo, ¿no? Podemos brindar este apoyo y esta ayuda a quien lo está necesitando en ese momento. Al contrario, muchas gracias y tocas un punto muy importante de esta parte del acercamiento, porque si bien a lo mejor desde mis creencias yo puedo pensar que voy a poner un ejemplo. Yo soy católica y quiero acercarme con una persona que está pasando por violencia y le digo a lo mejor, encomiéndate a Dios, pero resulta que esta persona tiene una creencia distinta, ¿no? Entonces, no le vamos a ayudar, no le va a hacer sentido. Entonces, sí es importante como desde el punto de vista del respeto de lo que la otra persona siente, piensa, cree y está viviendo, solo ser el acompañamiento, no nada más sutilmente el decir, aquí estoy para ti, si me necesitas, aquí estoy. Y sí, esta parte de poder tener a lo mejor como este acordeoncito de cuáles son los pasos que puedo hacer y que no, por ahí preparamos en conjunto una infografía que seguramente la podrán compartir ahí en redes junto con la licenciada Abigail sobre justamente estos pasos básicos de cómo poderle dar acompañamiento a una persona desde el punto de vista de los primeros auxilios psicológicos. Y reitero, no tienes que ser un profesional en la salud mental para dar los primeros auxilios psicológicos. Lo que sí tienes que ser es muy empático, contener a tu propio tiranosaurio para no sumarte al sentimiento de quien estás acompañando y ser, decíamos, le vamos a prestar nuestra corteza cerebral a la otra persona, es nuestro cerebro el más nuevecito, para que se pueda contener, para que pueda tener un mejor manejo de las emociones que tiene, pensar con mayor claridad y entonces sí, tomar la decisión que mejor le ayude y le convenga. Muchas gracias. Así es, muchas gracias de verdad a ambas por estar en este espacio el día de hoy. Justo, bueno, espero que sigamos teniendo más espacios que por ahí ya mencioné. Ya di la propuesta, yo ya. Yo voy afianzando en cada Facebook Live aprovechando, así de, vamos a tener otro espacio. Entonces, justo, bueno, pues espero que podamos seguir generando más estos espacios informativos. De pronto, si tienen alguna duda, alguna pregunta que les surja a partir de esto que escucharon, pues igual que nos escriban al chat para que nosotros podamos resolverla. Tal vez si no quedó muy claro algo, pues ver la posibilidad de generar otro espacio, ¿no? Incluso hasta un taller donde ustedes puedan participar directamente, ¿no? Y poner en práctica esto estaría increíble. Y bueno, ya para ir cerrando, justo me gustaría mucho que ambas puedan dar justo sus redes sociales, dónde las encuentran, cómo las ubican, para que igualmente hay compañeras pues que de pronto dicen, oye, a ver, yo quiero a lo mejor aprender más sobre esto, ¿no? O yo conozco un caso que de una amiga o compañera, ¿no? Que pasó sobre esto, ¿qué puedo hacer? Para que también se puedan acercar a ustedes. Yo primero. Bueno, quisiera hacer un último comentario, Lau, nuevamente gracias por estos espacios de difusión. Comentaba yo, Sadara, ahorita algo bien importante, ¿no? Tomar la decisión, no cuando estamos muy contentas ni muy enojadas, ¿no? Hace rato yo les decía, bueno, es que hay que tomar la decisión de qué van a hacer, si se quedan en el trabajo, si hablan con su empleador o si toman la decisión de irse. Ojo, estas decisiones que yo les decía hace rato, pues empalma perfecto con lo que nos acaba de decir yo Sadara,
estas decisiones que vayamos a tomar, no las tomemos ni muy eufóricos, ni muy contentos, ni muy enojados o muy tristes, ¿no? O sea, tomémosla cuando estemos pues lo más tranquilo posible para que entonces sea una decisión, como decía Yosadara, pues tomada como con la parte racional de nuestra cabecita y no con el tiranosaurio rex de las emociones y de las reacciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que se junta muy bien esto, la decisión que tomen, ¿no? Nosotros podemos apoyarlos desde la fundación con los aspectos legales y que esa decisión sea pues tomada de la mejor manera. ¿Cómo? Pues no ni enojados, ni muy tristes, ni en el momento en que sucedieron las cosas y estamos llorando, no sé, ¿no? Tomar la decisión lo más tranquilos posibles. Bueno, pues quedamos al pendiente para los temas que surjan nuevamente y les recordamos nuestras redes sociales. En Fundación Trabajo Digno les podemos brindar este apoyo, esta asesoría legal y esta representación, ¿no? En caso de que decidan iniciar una demanda, de que decidan iniciar un procedimiento, podemos apoyarlos en ese sentido. Y estamos en Facebook, pues como Fundación Trabajo Digno, y nos pueden contactar al WhatsApp al 55 32 15 98 42, o nuestro sitio web, fundaciontrabajodigno.com. Ahí está el botoncito para ir a Facebook, para ir a WhatsApp, vienen números telefónicos, nos pueden llamar igualmente, y pues bueno, lo que podamos apoyar, estamos ahí al pendiente con mucho gusto. Yosa. Gracias. Bueno, pues desde tu opción, básicamente nosotros estamos enfocados a lo que son consultoría empresarial y el acompañamiento psicológico, y estamos en Facebook, así tal cual como tu opción. Y me pueden mandar también WhatsApp. Yo estoy desde la ciudad de Guadalajara, pero con todo gusto damos el acompañamiento en línea de ser necesario. Y estoy en el 33 34 65 98 83, con todo gusto para apoyarles en lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas, de verdad, nuevamente. De todos modos, ahí vamos a estar compartiendo una vez que, bueno, ahí en el video vamos a compartir todos los datos, también en la parte de la publicación, para que ahí se queden, porque yo sé que de pronto dicen, ay, a ver, pero ya se me pasó, decía en el minuto tal, entonces para que no suceda eso, ahí también les vamos a dejar toda la información, los links, los números telefónicos, para que en caso de que, bueno, ustedes lo necesiten, ahí lo tengan y de nueva cuenta, pues cualquier cosa nos pueden escribir en el chat. También antes de finalizar este espacio, igual quisiera decirles que vamos a empezar ya a compartir materiales porque se acerca ya el fin de año. Entonces, al acercarse el fin de año, se acerca el tema del aguinaldo, entonces por ahí también vamos a estar compartiendo algunas imágenes y les hacemos la invitación a empleadoras, empleadores, a trabajadoras del hogar a sumarse a esta campaña que estamos haciendo, que se llama hashtag Yo sí doy aguinaldo. Entonces ahí nos pueden mandar también su fotito con este hashtag para que las vayamos publicando en redes. También a las compañeras trabajadoras estamos haciendo la invitación en que nos manden también su fotito, no a lo mejor diciendo yo sí doy aguinaldo, pero tenemos una propuesta que es que nos manden igual su fotito con un cartelito con alguna frase que de pronto les han dicho para evitar darles el aguinaldo, ¿no? Porque también es algo que pasa mucho. Igual esperemos poder generar un espacio. Ya tú me dirás, Abby, cómo está tu agenda. También, Yosa, para hablar sobre este tema también del aguinaldo, cómo es que podemos negociarlo, ¿no? Cómo podemos hacer ese acercamiento. Y pues sí, para que no se nos vaya el aguinaldo y tampoco el año, ¿no? Que ya falta poquito. Que pues de nueva cuenta, muchas gracias a ambas. Les agradezco. Pues gracias Yosa, gracias Lau, insisto, por el espacio. Yo siempre encantada, estamos aquí al pendiente y espero nos veamos pronto. Claro que sí. Un placer, como siempre, poder colaborar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Así es, muchas gracias. Que tengan excelente tarde y muchas gracias a todas las personas que se conectaron para ver este Facebook Live.